Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a nuestro canal de histología, esta vez para estudiar sistema circulatorio. Vamos a empezar con este sistema. Como de costumbre en nuestro canal, acá presente está el doctor Moya, que va a facilitar los contenidos. Y vamos a comenzar. Este sistema circulatorio está constituido a su vez por dos sistemas. Vamos a dividirlo en dos: el sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. Mientras el sistema vascular sanguíneo tiene dos sentidos direccionales, es decir, que va a ir de ida y de retorno. Estamos hablando de la sangre arterial y de la sangre venosa. El sistema vascular linfático va a tener solo un sentido direccional, solo va a ir de ida. Este sistema vascular linfático nace a nivel de los capilares linfáticos en la mayoría de nuestros tejidos, de donde se va a recoger lo que llamamos como líquido intersticial. El exceso de este líquido se va a recolectar de estos tejidos y al final tendrá que llegar a ser parte del sistema vascular sanguíneo. Eso vamos a ver al final de este capítulo. Bueno, hablando del sistema vascular sanguíneo o también llamado sistema cardiovascular. Como todo sistema, va a estar constituido por órganos. Vamos a mencionar al corazón, a las arterias, a los capilares y a las venas. El corazón también es un vaso sanguíneo, aunque estructuralmente tiene diferencias, está modificado, pero no deja de serlo. Haciendo una introducción de todos estos órganos, comentamos que el corazón, gracias a su túnica media, que es el miocardio, va a ir bombeando, va a ir contrayendo y va a ir expulsando la sangre para formar los dos circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. El circuito pulmonar tiene la finalidad de poder oxigenar la sangre, que se produzca lo que llamamos la respiración externa, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los alvéolos pulmonares. Y el circuito mayor, circulación mayor sistémica, tendrá la finalidad de poder distribuir al resto del organismo todo lo que sea indispensable para su metabolismo: oxígeno y diferentes tipos de moléculas de señalamiento, entre lo que pueden ser proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, hormonas, si fuese el caso, etc. ¿Y dónde se va a producir este intercambio ya de materiales en los confines del organismo? Esos materiales, como el oxígeno o otras moléculas, tendrán que aprovechar los vasos sanguíneos de la pared más delgada, que son los capilares. Es así que mientras la sangre arterial está llevando todo lo que es de utilidad, los capilares servirán para que esas moléculas puedan atravesar con facilidad su pared y depositarse acá. Y a la vez van a introducirse otras moléculas. Se va a producir lo que llamamos la respiración interna y se producirá el retorno venoso, donde la cantidad de oxígeno será menor y ahora tendremos una gran concentración de dióxido de carbono en la sangre venosa. Esto solamente como un preámbulo de lo que son estos órganos que vamos a ir estudiándolos. Bueno, antes de ir describiendo uno por uno, en orden, vamos a ver las arterias, luego vamos a ver capilares, luego venas, después corazón. Estudiaremos lo que sería la estructura general de un vaso sanguíneo o un vaso linfático. Vamos a ver el corte transversal de este vaso, considerando uno que sea de mayor calibre. Así todos sus componentes estarán íntegros, completos, lo más completo posible.
Y en base a esto ya vamos a poder nosotros seleccionar el tipo de vaso sanguíneo, la clasificación de cada uno de estos, arteria y vena y su clasificación de cada uno, en base a lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a comenzar a describir. Nuestro capítulo es sistema circulatorio. Y lo que estamos estudiando primeramente es el sistema cardiovascular, o puede llamarlo sistema vascular sanguíneo también. Es lo mismo, sistema cardiovascular o sistema vascular sanguíneo. Dijimos que vamos a ver la estructura general. Estructura general de un vaso sanguíneo o de un vaso linfático. Vamos a comenzar desde la parte más interna, es decir, desde adentro hacia afuera. Nos vamos a basar en 3 túnicas que hay que describirlas. De adentro hacia afuera tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Entonces vamos a ir diseñando esto. Vamos a hacer solamente una parte. En el interior, primeramente, tenemos la primera capa de la túnica íntima. Bien, esta es la luz. Por el interior están pasando los elementos celulares y el plasma. Acá estarán los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. La túnica íntima, primeramente, estará constituida por el endotelio vascular. Este es el endotelio vascular. ¿Qué tipo de tejido es el endotelio vascular? Eso hay que recordar lo que hemos visto en histología 1. El endotelio vascular está clasificado como tejido epitelial plano simple. Nos vamos colocando también esos datos. Túnica íntima. Primer elemento, endotelio. Endotelio vascular. ¿Qué tipo de tejido hemos dicho? Tejido epitelial plano simple. Antes de avanzar al siguiente componente de la túnica íntima, vamos a estudiar a estas células endoteliales. Estas células producen una serie de moléculas de señalamiento. Vamos a ir conociéndolas. Epitelio plano simple. Lo que secreta. Marcador ya no sirve. Secreta las endotelinas, el óxido nítrico, la abreviación es NO, el factor de von Willebrand y también colágenas. Colágena, el glucoproteínas de adhesión también. Pero vamos con esto. Primeramente las endotelinas. Endotelinas viene de endotelio. La función que tienen estas es de servir como vasoconstrictores. Entonces es un vasoconstrictor.
También algo que considerar en este capítulo es la regulación de la presión sanguínea arterial. Para esto debemos conocer nosotros tanto vasoconstrictores como también vasodilatadores. El efecto de un vasoconstrictor es producir contracción del músculo de los vasos sanguíneos. Si se contrae la capa muscular de esta arteria, por decirles, esto determinará que la arteria disminuya de diámetro y aumente la presión sanguínea arterial, hipertensión. Y si esta capa muscular se relaja, entonces va a aumentar de diámetro el vaso sanguíneo de esta arteria. Eso es vasodilatación. Entonces, los vasodilatadores están relacionados con la hipotensión y los vasoconstrictores con la hipertensión. De esa manera se debe tratar de regular la presión sanguínea arterial con la secreción o de vasoconstrictores o de vasodilatadores. No solamente los vasos sanguíneos son los que van a regular la presión sanguínea arterial. Quien controla la regulación de la presión sanguínea es el centro vasomotor encefálico. De tal manera, como he comentado, se van a producir vasodilatadores o vasoconstrictores. Y acá tenemos las endotelinas que tienen una función como vasoconstrictores. El óxido nítrico tiene una función opuesta. Ahora estamos hablando de vasodilatadores. Y ahora nuestro factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es un factor de coagulación. Borramos las colágenas, que las vamos a describir en un momento más, para describir este factor de von Willebrand. Es un factor de coagulación. Lo que hace es favorecer la coagulación, participa en la formación del trombo plaquetario. El factor de von Willebrand se secreta cuando se produce una lesión en la pared de un vaso sanguíneo y ayuda a lo que es la agregación y la adherencia plaquetaria, que las plaquetas puedan adherirse a la región del daño del vaso sanguíneo, así como también puedan adherirse entre sí las plaquetas. Y la deficiencia de este factor de von Willebrand produce la enfermedad del mismo nombre, la enfermedad de von Willebrand. Enfermedad de von Willebrand. Si nosotros sabemos la función de este factor, entonces podríamos deducir qué es lo que puede pasar si se produce la ausencia o la deficiencia de este factor. Tendríamos que tener problemas en la formación del trombo plaquetario. Lo que sucede sería que se forme el coágulo con un periodo más prolongado. Periodos de coagulación más prolongados. Esa es la característica de esta enfermedad de von Willebrand. Recordando que también tenemos otros factores de coagulación que ayudan a la formación del trombo plaquetario. Protrombina, trombina, el fibrinógeno, tenemos el factor tisular, tromboplastina, etc. Colágenas, dijimos hace poco. Las colágenas producidas, secretadas por estas células endoteliales son la 2, la 4 y la colágena tipo 5. Esto en cuanto al producto de esta célula.
Bien, acá adentro dijimos que encontramos los elementos celulares y el plasma. Varias moléculas se van difundiendo y se van adhiriendo a la pared de este endotelio. Es decir, que estas células endoteliales pueden recepcionar varias moléculas se adhieren las siguientes. Vamos a mencionar las más importantes. Angiotensinas. Uno, angiotensina 2, SA o ACE, significa enzima convertidora de angiotensina. Enzimas como la lipoproteína y las lipasas de lipoproteínas. Bien, vamos describiendo uno por uno. Las angiotensinas. Las angiotensinas funcionan como vasoconstrictores. Ambas. Vasoconstrictor, pero hay una diferencia. La angiotensina 2 tiene un efecto más potente. Entonces la 1 es un vasoconstrictor leve. Y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente. ¿Y cómo se logra la conversión de esta angiotensina 1 en angiotensina 2? Por medio de esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Esta convierte la 1 en 2. Como un detalle importante, esta enzima se produce principalmente en los pulmones, también en los riñones. Los riñones producen esta enzima y también estos dos vasoconstrictores. Pero la fuente principal de esta es el pulmón y esta enzima es muy importante para convertir un vasoconstrictor leve en un vasoconstrictor potente. Esto es parte de lo que conocemos como el sistema renina-angiotensina. En un momento vamos a hablar de eso. Entonces, esta enzima convierte esta en esta. Esas enzimas, como las lipasas, como nosotros conocemos ya, las lipasas sirven para la digestión de las grasas. Estas lipasas de lipoproteínas lo que van a hacer es degradar. Pueden ser componentes lipoproteicos como fosfolípidos, triglicéridos, como el colesterol, y los van a degradar en ácidos grasos y glicerol. Después también se pueden adherir a la superficie de estas células endoteliales varias enzimas, varias moléculas que pueden inactivar a las bradicininas, a las serotoninas, a la noradrenalina, etc. Eso en cuanto a la descripción de estas células. Estamos observando que estas células endoteliales participan en la regulación de la presión sanguínea arterial, porque estamos observando acá que secretan vasoconstrictores como vasodilatadores. Esto no es producido por las células endoteliales, pero tiene relación con esto. Para que se produzca la vasodilatación, las terminaciones nerviosas que llegan a la pared de un vaso sanguíneo, pared de una arteria, van a liberar la acetilcolina.
Este neurotransmisor acetilcolina va a promover a que estas células endoteliales puedan producir el óxido nítrico y relajar la capa muscular y producir la vasodilatación. Entonces, vasodilatación, acetilcolina, endotelio, células endoteliales, ¿no es así? Y producto, el óxido nítrico. Ahora, vasoconstricción. Para la vasoconstricción tenemos la influencia de los riñones. Los riñones. La vasoconstricción comenzará con la secreción de renina. Esto por los riñones. ¿Por qué se va a secretar esta renina? Miren, los riñones, aunque lo vamos a estudiar más adelante al final del semestre, tienen entre sus funciones la regulación de la presión sanguínea arterial. Por nuestros riñones está atravesando, está pasando, difundiéndose el plasma. Y se deben lograr ciertas concentraciones de filtrado de plasma que se pueden ver por minuto, se pueden hacer por 24 horas, que es lo más común. Los riñones jóvenes van a filtrar por 24 horas un promedio de 180, imaginen, 180 litros de plasma. Es el mismo equivalente a 120 mililitros por minuto. 120 a 125 mililitros por minuto, son los aproximados. Entonces el trabajo de los riñones es elevado. El mayor componente del plasma, ¿qué es? Mayor componente es el agua, un 90%. Entonces cierta concentración de agua pasa por nuestros túbulos renales. Hay una estructura que se llama el aparato yuxtaglomerular, sin llegar a detalles. Si los riñones registran una menor concentración de agua que está en su interior, una menor concentración de sodio, esto significa que ha disminuido la presión sanguínea arterial. Entonces está pasando menos cantidad de plasma. Y eso se debe a una hipotensión. Esto registran los riñones. En ese caso, ¿qué es lo que tienen que hacer los riñones para mejorar la concentración de plasma de agua que está baja por la hipotensión? Tienen que subirla. ¿Y cómo pueden subirla? Solamente promoviendo la formación de vasoconstrictores. De esa manera, al producirse vasoconstricción, va a aumentar el flujo sanguíneo hacia los riñones y va a mejorar el índice de filtrado que está abajo. Entonces va a elevarse. Esto de la vasoconstricción comienza, ¿no?, con la secreción de la renina por los riñones. ¿En qué casos? En casos de hipotensión, cuando la presión baja. ¿Qué es lo que hace la renina? La renina, como hormona, lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y aquí está la angiotensina 1. Es un vasoconstrictor, pero leve. Su poder es poco. Se necesita más que eso para poder mejorar el filtrado del plasma en los riñones. Es por eso que esta angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 por medio de esta enzima. Angiotensina 1, angiotensina 2,
Quien logra la conversión es esta enzima convertidora de angiotensina. Se produce ese vasoconstrictor que es potente y mejora el índice de filtrado glomerular, como se llama. La concentración de sodio que estaba baja se equilibra. Así se regula la presión sanguínea arterial por efecto de los riñones. Por supuesto que eso vamos a ver en mucho mayor detalle cuando estudiemos sistema urinario. Pero esto es para conocer otros dos vasoconstrictores. Este es el sistema renina-angiotensina para la regulación de la presión sanguínea arterial. Hay otras moléculas que tienen el efecto vasoconstrictor también y vasodilatador también. No solamente los riñones van a regular la presión sanguínea arterial, también el hipotálamo. El hipotálamo también regula la presión sanguínea arterial. Porque el hipotálamo produce la vasopresina. Es una hormona que la vamos a conocer en el sistema endocrino. El nombre viene de vasopresión. Esta hormona se secreta más cuando se producen lesiones en la pared de los vasos sanguíneos y hemorragias. ¿Qué es lo que le conviene a un vaso sanguíneo cuando se produce la ruptura de su pared? ¿Que se dilate o que se contraiga? Que se contraiga, porque al contraerse está tratando de cerrar el daño y está evitando de que perdamos más cantidad de sangre, porque si se dilata pues va a salir mayor concentración de sangre. Entonces esta hormona, la vasopresina, o también llamada antidiurética, por su efecto en los riñones, que evita la pérdida de agua, se secreta en hemorragias y produce vasoconstricción potente también. Y vamos a ir viendo también la noradrenalina. La noradrenalina, que es un vasoconstrictor. Esta noradrenalina tiene un efecto sobre la capa muscular, induciendo a la contracción de esta y produciendo vasoconstricción. Esa es la función. Es otro vasoconstrictor también que vamos a ir conociendo. Y más adelante, observando otros capítulos, pues vamos a conocer la medulipina 1, la medulipina 2 como vasodilatadores. Vasodilatadores también, un vasodilatador bastante potente son las bradicininas. En fin, volvemos más al asunto que estamos observando. Esto en parte a lo que sería la túnica íntima con sus células endoteliales. Miren que de la túnica íntima solamente estamos observando el endotelio vascular. La túnica íntima tiene tres elementos: el endotelio, la capa subendotelial y la lámina elástica interna. Vamos a hacer. Aquí estaría la capa subendotelial. Esta capa subendotelial está constituida por tejido conectivo laxo. Los tejidos conectivos laxos son bastante celulares. Hasta ahí. Entonces, continuamos aquí mismo. Vamos a continuar aquí. Capa subendotelial. ¿Qué tipo de tejido? Tejido conectivo laxo. Y luego viene la lámina elástica interna. La lámina elástica interna es un entrelazado de fibras elásticas que nos van a servir como un punto limítrofe entre la túnica íntima y la túnica media. Eso sería en cuanto a esta túnica. Ahora vamos a pasar a la túnica media. Pero vemos acá el tercer elemento, que sería la lámina elástica
interna. Y ahí tenemos los tres componentes de la túnica íntima: endotelio, capa subendoterial y lámina elástica interna. Ahora vamos a pasar a la túnica media íntima. Acá mismo. Túnica media. La túnica media está constituida por músculo liso y también por fibras elásticas. Serían los dos componentes. Puede haber más de uno o más del otro, y eso define el tipo de vaso sanguíneo, que es, hablando de arterias, las arterias musculares poseen una túnica media con mayor cantidad de músculo liso. Y las arterias elásticas, al contrario, poseen una túnica media con mayor concentración de fibras elásticas, ¿no? Entonces, eso se va a desequilibrar. Aquí vamos a hacer con mayor cantidad de músculo liso. Y esto es porque el músculo liso representa la túnica media de los vasos sanguíneos. La mayoría de los vasos sanguíneos posee músculo liso en su túnica media en mayor cantidad. Si hablamos de arterias, ya que las arterias tienen más cantidad de músculo liso que las venas, la mayoría de las arterias son musculares. Significa esto que tienen más cantidad de músculo liso que de fibras elásticas. Estoy hablando de las arterias de mediano calibre, arterias de pequeño calibre, arteriolas, metaarteriolas. Acá están los núcleos de las células musculares. Acá también se produce colágena, y esa colágena es fabricada por estas mismas células musculares. Estamos hablando de la colágena de tipo 3, o fibras reticulares también llamadas. Ahí tenemos nuestra túnica media. Las fibras elásticas se organizan y van a formar otra membrana, que es la membrana elástica, ahora externa, o lámina elástica externa. Aquí. Similar a la lámina elástica interna, nos va a servir como límite con la túnica adventicia. Entonces, ¿qué anotamos acá en la túnica media? Músculo liso, fibras elásticas, y la lámina elástica. Ahora es externa. Colágena 3. Es esta capa la que determina la vasoconstricción o la vasodilatación. Músculo. La última túnica es la adventicia. Túnica adventicia, que es la más externa. La túnica adventicia está constituida por tejido conectivo denso y regular, con fibras tanto colágenas como también fibras elásticas. Esta capa es la que se va a relacionar con los tejidos conectivos circundantes de otros órganos. Encontramos tanto fibras elásticas
como fibras colágenas, principalmente la colágena que tenemos acá es la colágena tipo 1, sintetizada por los fibroblastos, aunque podríamos encontrar también un poco de colágena tipo 3. Aquí en la descripción anotamos tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, elástico. O también pueden llamarlo como tejido conectivo fibroelástico, que será lo mismo, fibroso. En esta túnica vamos a poder encontrar unos pequeños vasos sanguíneos que se llaman los vasa vasorum. Vasa vasorum, vaso de un vaso. Estos pequeños vasos sanguíneos van a servir para poder suministrar oxígeno y nutrientes a la túnica adventicia y a parte de la media. ¿Por qué la existencia de estos vasa vasorum? Y estos vasa vasorum se encuentran en los vasos sanguíneos de mayor grosor, de pared más gruesa. Los elementos de la pared de este vaso sanguíneo también necesitan nutrientes y oxígeno para poder vivir, para poder metabolizarse. Y así como esta arteria está llevando estos elementos a diferentes regiones, a los confines de nuestro organismo, también necesitan de estos elementos para vivir. Los elementos provienen del mismo interior. Para la túnica íntima, el gas o los gases, me refiero al oxígeno, y los nutrientes atraviesan el endotelio, llegan a las células de la capa subendotelial, atraviesan la lámina elástica interna y llegan hasta cierta parte de la túnica media, no llegan más, no es un aproximado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el resto de la túnica media y con toda la adventicia? ¿De dónde van a recibir nutrientes? No pueden llegar hasta ese lugar lo que está acá. Es por eso que se presentan estos pequeños vasos sanguíneos, para poder nutrir las partes o la región de la pared que no ha recibido nutrientes del propio contenido del vaso sanguíneo. También algo que destacar es que debemos saber diferenciar arterias y venas tanto teóricamente como al microscopio. Y podemos ya utilizar los vasa vasorum como una diferencia entre arterias y venas. Claro, estaría hablando de venas de gran calibre o de arterias de gran calibre y algunas de mediano calibre. ¿Cuál tendría que tener más vasa vasorum? ¿La arteria o la vena? La respuesta es la vena. ¿Cuál es el justificativo de esto? El contenido de la sangre venosa. Si este fuese un diseño de una vena, acá la concentración de oxígeno es baja. Hay poco oxígeno en la sangre venosa. Hay más dióxido de carbono. Si hay poco oxígeno, eso significa de que esta vena necesitará más suministro de oxígeno por medio de estos vasa vasorum. En cambio, las arterias poseen mucho más cantidad de oxígeno y no necesitan tanta cantidad de vasa vasorum como una vena. Entonces la vena es la que tiene más cantidad de vasa vasorum. Esto en cuanto a la descripción que tenemos de las tres túnicas. Y les dije que en base a esto nosotros vamos a quitar algunos componentes
Y así vamos a poder clasificar a las arterias o clasificar a las venas. Este diseño es de un vaso sanguíneo de gran calibre, el más completo. Las terminaciones nerviosas, aprovechando este mismo gráfico, llegan por acá, por el tejido conectivo de la adventicia. Son terminaciones nerviosas vasomotoras. Atraviesan la adventicia, atraviesan la lámina elástica externa y pocas veces o raras veces pueden llegar a la túnica media. Estas terminaciones nerviosas lo que tienen que hacer es depositar moléculas de señalamiento. En un dibujo mayor, estas células musculares lisas no realizan la sinapsis con estas terminaciones nerviosas. Acá vienen los botones sinápticos de una terminal axónica. Y no hay sinapsis, como por ejemplo para el músculo esquelético. Músculo esquelético, músculo voluntario, realiza la sinapsis con una terminal axónica para poder contraerse. En cambio, el músculo liso de los vasos sanguíneos no lo hace. Sí llega a las proximidades de la célula muscular lisa y desde ahí va a poder secretar sus neurotransmisores, la noradrenalina. Y acá, claro que están los receptores para la noradrenalina. Y de una célula muscular pasa a otra, y pasa a otra, y pasa a otra, y así se puede contraer. Eso para explicar la inervación de los vasos sanguíneos. El señalamiento, por cierto, es parácrino. Señalamiento parácrino significa sin sinapsis, no hay contacto, pero sí está cerca. Las dos células, la de señal y la diana. Muy bien, jóvenes, vamos a terminar acá. Y nuestra próxima sesión ya vamos a avanzar en base a todo esto que hemos visto, arterias, capilares y venas. Y en una tercera sesión ya vamos a estudiar corazón y vamos a estudiar sistema vascular linfático. Muy bien, jóvenes, nos vamos a reencontrar en una próxima sesión. Se despide de ustedes el doctor Moya. Que tengan muy buen resto de jornada.